Estuve de vacaciones en una casa de playa, con mis abuelos, mi tía y su esposo. Mi tía tiene 3 hijos. Mis tíos tienen una forma muy conservadora de criarlos, ya que solo le permiten 1 hora de uso de aparatos electrónicos a la semana, para cada uno de ellos, fuera de las tareas de la escuela. Ninguno de mis primos tienen dispositivos personales, y pienso que en cierta forma sus padres tienen algo de razón. Pero a mí, me criaron de manera bastante diferente, me dieron un iPad a los 8 años, y un teléfono a los 11. Ahora, en mi adolescencia, no uso mi teléfono con demasiada frecuencia, pero al parecer con la frecuencia suficiente, para incomodar a mis conservadores tíos. Ya que mientras compartía con mis primos, dejé que jugaran Minecraft, durante 1 hora en mi iPad, y cuando mi tío se enteró, se puso furioso. Me dijo que yo era una mala influencia, y un mal primo, y les dijo a sus niños que si miraban una pantalla, regresarán todos inmediatamente a casa. Así que no podía mostrarles a los niños una foto que tomé del amanecer esa mañana, ni nada por el estilo, ya que estaban castigados, y ni siquiera podían pasar a mi lado cuando estaba usando mi teléfono, porque sus padres cumplirían la amenaza de irse. Ahora mientras estaban, en su prohibición de dispositivos electrónicos, fuimos a cenar a un restaurante que estaba lleno de televisores en las paredes, con fútbol y cosas de esas. Los padres con derecho les advierten a los niños, que si ven que sus ojos intentan ver lo que pasa en la televisión, se irán a casa. Mi tío hace una señal al mesero, y le pregunta si pueden apagar los televisores, ya que sus hijos se han portado mal, y no merecen tenerlo encendido en su presencia. El mesero lo mira raro, y le dice que como había otras personas en el restaurante, no podían apagar el sistema de entretenimiento, solo por ellos. Él se sentó enojado, e intentó que el resto de la familia se fuera, pero ya habíamos ordenado nuestra comida, por lo que todos nos negamos. Mi tío estuvo furioso durante toda la cena, mientras mi tía se aseguraba de que los niños no miraran las pantallas.